derribamos todo argumento que se quiera levantar central, Señor, contra el conocimiento, Padre tuyo, Señor, con cualquier argumento que se quiera levantar, cualquier demonio que quiera levantarse para que esta clase, Señor, no se lleve a cabo, Señor, y lo llevamos cautivo a los pies de Jesucristo. En obediencia, Señor, sé tú hablando, usando a la profeta Marisa, Señor, con poder y gloria, Señor. Danos una palabra, Señor, y que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, Padre, que seamos hacedores de ella, no solamente oidores, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Mientras se van añadiendo, como les dije, esta clase va a estar muy dura, pero es necesario que la demos porque dentro del paquete profético, dentro de lo que Dios nos tiene y nos ha prometido y el profeta tiene que estar equipado en el conocimiento de las cosas buenas y de las cosas malas. La semana pasada vimos lo que era las características del ministerio profético. Encontramos 36 características del ministerio profético, o cómo identificar a un profeta, o cómo yo me puedo identificar de acuerdo al proceso que Dios me está llevando, ¿verdad? Porque algunas cosas pueden estar ya manifestándose en mi vida y otras están empezando a manifestarse y tal vez otras no se han manifestado, pero eso no quiere decir que no sea profeta, simplemente estamos en el proceso de la maduración del ministerio profético. Entonces, hablé de uno de los más grandes problemas que el profeta tiene, es operar desde un espíritu de error. ¿Ustedes pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Sí. Ok, la ven perfecto, ¿no? Sí. Okay. Entonces, vamos a ver 3 puntos, que es el espíritu de error como espíritu que ataca al profeta, las doctrinas de error y la falsificación del Espíritu Santo. Entonces, la palabra del Señor dice, nosotros somos de Yahweh, cualquiera que conozca a Yahweh nos escucha. Cualquiera que no sea de Yahweh no nos escucha. Así es como distinguimos entre el ¿qué? Entre el Ruach de verdad y el Ruach del error. Quiere decir que hay 2 espíritus. El Ruach de verdad y el Ruach del error. Eso está en 1 de Juan 4:6. El error, la palabra error viene de la raíz hebrea shegagá, que quiere decir hierro, error e ignorancia, que es la palabra que subrayé en rojo, porque es la palabra que ahora nos interesa un poco, y también quiere decir transgresión inadvertida. Y según el diccionario secular o el diccionario que nosotros tenemos es no dar al blanco o fallar. Entonces, ¿por qué yo he subrayado la palabra ignorancia? Porque muchos, aunque estamos hablando del espíritu de error como espíritu, no como error de equivocación humana, muchos por ignorancia aceptamos que ese espíritu lo aceptamos en nuestras vidas u operamos desde esa base del error porque desconocemos las escrituras o porque desconocemos a este espíritu. Lo vamos a ver más adelante. Si me pueden ayudar, y las 3, empezando por la hermana Zulma, Isa y María Antonieta, pueden buscar cada uno de Efesios 4:14, Isa, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 3 al 5, y la hermana Antonieta, Primera de Timoteo 4:1, para ver cómo operan los espíritus. No puedo ahora, estoy en mi trabajo, no tengo... Oh, cierto. Sí, cierto, tienes razón. Entonces, hermana Antonieta, tú que eres lucha en buscar la palabra del Señor, por favor, los 2 versos. Ok, Primera de Tesalonicenses y Primera de Timoteo. Primera de Tesalonicenses es Itza. Tú, Primera de Timoteo 4:1 y Efesios 4:14. Perfecto. Ok, empiezo con Efesios 4:14, dice, y para que no seamos niños, cuando habla de niños está hablando de inmadurez, que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas de hombres que mediante sus artimañas traman llevando al extravío. Entonces aquí habla de que quiénes son las personas que son llevadas como el viento lleva una hoja, como el viento lleva algo que no pesa, que no tiene peso,
muchas personas que no tienen el conocimiento de Dios son llevadas por un lado, por otro lado, por artimañas. Dice, artimañas viene de la palabra arte y maña, que es la habilidad de engañar con arte. Es una persona, vamos a decir, generalmente lo utilizamos para, este hombre es un sinvergüenza, ¿con qué artimaña ha engañado a esta mujer? ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de utilizar las cosas para engañar. Entonces, hay personas que tienen esa habilidad para convencer, para atraer a hombres y personas de su lado, con arte, ¿no? Entonces, eso es, y los llevan al error. Son hábiles. Primero de Tesalonicenses 2, 3 al 5. For our appeal does not spring for dissent or impure motives or trickery, just as we have been approved by God to be entrusted with the message of the gospel, even so we speak, not to please mortals, but to please God, who tests our heart, as we know, and as God is our witness, we never came with words of flattery or with a pixely for greed. Ya, 5. 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores, de doctrinas y espíritus malignos, los cuales seducen con hipocresía, hablan mentira, porque tienen cauterizada su conciencia. Mire, este verso es bien interesante porque habla de espíritus engañadores, de seductores, que usan entonces la seducción para llevar a las personas y para que los aparten de la fe. Eso es clarísimo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con gente que nos tratan de desanimar, nos tratan de desalentar de algo que nosotros creemos y empiezan a decirnos cosas que nos hacen tambalear, que hace que nuestra fe decaiga, que nuestra fe se debilite, ¿no? Y nos empiezan y dice que son espíritus, o sea que esa gente es motivada por demonios, por doctrinas, o sea, pensamientos que cuando a ti te dicen, pero ¿sabes qué? Después de todo tiene razón, o sea, es verdad, como que tiene lógica. Terminamos apartándonos del Evangelio. Amén. Sí, Primera de Tesalonicenses 1, ya lo expliqué, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 5 dice, porque nuestro consuelo no proviene de error, ni de inmundicia, ni con engaño, sino tal como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara su evangelio, así nos expresamos, no con el propósito de complacer a los hombres, sino a Dios, que escudriña nuestros corazones. Porque, ustedes saben, nunca utilizamos un hablar lisonjero, ni pretextos para la codicia. Miren, palabras lisonjeras, palabras avariciosas, palabras enmascaradas, palabras seductoras, palabras de lisonjas, ¿verdad? Que empiezan a... ¿Qué pasó con ese audio? Es porque tenía dos líneas y por eso se escuchaba así. Creo que se puso en mute en los dos. Oh. Sí, está hablando, pero no se escucha. Ok. Creo que se ven una y escuchan otra. Está bien. Entonces, estos son espíritus que nos van a llevar al error. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y eso lo hemos visto, mucho cuidado, cuando las personas te lisonjean demasiado, cuando están, ay, hermana, pero qué linda, ay, pero que te regalo, y que te invito, y que esto, y que el otro, mira, ¿por qué? Porque están queriendo conquistar tu corazón, están queriendo seducirte, están siendo salameros con una intención, porque yo te puedo decir, mira qué linda que estás, punto, porque estás linda, pero cuando ya como que tú ves esto como que está raro, ¿no? Como que hay algo con una intención atrás, ¿verdad?
y después te empiezan a hablar algo y te empiezan a decir, mira, hagamos esto, entonces ahí hay algo que hay una doble intención. Dice que con el propósito de complacer a los hombres. O sea, mucho del espíritu de error son personas que están buscando la complacencia y la aprobación de las personas, no de Dios. No de Dios. La astucia es la habilidad para sacar provecho. Son personas que dicen, a ver, ¿qué provecho yo puedo sacar de esta persona? ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficio yo voy a sacar de esta persona? Entonces, si yo tengo algún beneficio, entonces vamos. Y si no tengo ningún provecho, ningún beneficio, pues no me interesa. Son personas que tienen una intención de algo. El espíritu de error hay y el espíritu humano como equivocación. O sea, tenemos que identificar. Puedo estar operando desde un espíritu de error, bajo la influencia demoníaca, bajo bajo la corriente, la operación del demonio, ¿no? Por un espíritu, o simplemente me equivoqué. Errar es humano, dice, ¿no? Nos equivocamos, todos nos equivocamos. El espíritu de error tiene que ver con el engaño intencional, de llevar a otra persona por un camino malvado. Está relacionado con la palabra apate, que es engañar, o sea, su propósito es engañar. Y es uno de los atributos del anticristo, que es el engañador de los últimos tiempos, que se va a hacer pasar por el Mesías, que se va a pasar por el buen gobernante, y todo su operación va a ser, lo que está alrededor de él va a ser espíritu de engaño. Y lo otro sería el espíritu humano, el error humano, que es la forma, el pensamiento de una persona sin la intención de hacer daño. El uno es con la intención de hacer daño, el otro es perdona, I'm sorry, fue mi error, fue mi equivocación, no fue la intención de hacer daño, ¿verdad? Esto tiene que ver con una equivocación que es temporal, que no es, que estoy siempre en ese error. Ustedes no han visto personas que, ok, te equivocas una vez, te equivocas 2 veces, pero son personas que siempre se están equivocando. ¿Tú crees que sea error humano? ¿Tú crees que ya sea un error simplemente natural o I'm sorry, me equivoqué otra vez? Esas personas que cometen una y otra vez el mismo error, la misma decisión, el mismo, ¿por qué? Porque detrás de ahí hay un espíritu. Entonces tienen que saber identificarlo. Santiago 5:20 habla de alguien que hace volver al camino recto, tanto como moral y espiritual. Este tipo de error es siempre temporal, hasta que la verdad de palabra de Dios elimine. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo me equivoco, ¿verdad? O tú te equivocas, y la palabra de Dios viene a ti y te dice, mira, esto no es así, porque Dios dice sí. Entonces, esa palabra, la verdad, te hace volver de tu error, te hace volver de camino, y tú enmiendas tu camino, tú dices, es verdad. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que ha sido simplemente un error que todos cometemos. El profeta Samuel se equivocó 7 veces cuando quiso ungir a un hijo de Isaí, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Pero otra cosa es el espíritu de error que operó en Saúl, ¿no? Haciéndole creer que porque es rey, ya él tiene que determinar ciertas cosas. ¿Hasta aquí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Continuamos. ¿Cómo manifiesta una persona bajo el espíritu de error? El espíritu de error es un espíritu mayormente relacionado con los falsos profetas y también con los falsos maestros, porque son los que están enseñando la palabra de Dios, y muchos enseñan falsas doctrinas. Mira, aún por esto también vamos a diferenciar la manifestación de un falso maestro con la intención de dañar, de llevar al error, de dar una enseñanza anticristiana con la intención de dañar. Puede ser un hermano de buena intención que por ignorancia interpreta mal la palabra, que por ignorancia
aprende mal de un pastor, escucha de un pastor mal y lo enseña, como nos pasó a nosotros, que yo tuve que llegar a un momento y decirle, ay Dios mío, perdóname porque yo también he enseñado eso, cuando tú descubres la verdad de la Torá y cuando tú te das cuenta de la traducción y del lenguaje hebreo, cambia las palabras al griego o al castellano y no es lo que Dios realmente estaba diciendo, queriendo decir, como lo de la ley y la gracia, entonces tú tienes que decir, ay Dios mío, perdóname, yo he estado dando, yo estaba enseñando eso y estaba enseñando mal, ¿verdad? Entonces ha sido un maestro que se equivocó, que dio una mala enseñanza, que dio una mala doctrina y de eso abunda mucho, sin tener el demonio, sin tener la doctrina demoníaca. ¿Me aclaro? ¿No? Amén. Cuando hablo de la doctrina demoníaca, cuando hablo de los falsos profetas y los falsos maestros, intencionalmente que están operando bajo ese espíritu de error, como el del sistema de error que está operando, que es de Lucero, de Satán, de la doctrina demoníaca que habla la Biblia, el sistema de error del diablo. Entonces, esas personas malintencionadas, como lo de la nueva era, que lo vamos a ver más adelante, entonces ellas sí son las que muchas veces se introducen a las iglesias. Hemos escuchado testimonios de muchos jesuitas que han tenido la comisión de entrar a las iglesias evangélicas, hacerse pasar por pastores, dar una mala enseñanza, dar un mal testimonio, hacer violaciones, robos, qué sé yo, simplemente con la intención de dañar la doctrina evangélica, con la intención de que los evangélicos sean dañados. Entonces, eso es un espíritu de error que está operando, que tiene que ver con la adivinación, el engaño, la visión falsa de su corazón, la mentira. En Isaías 9:15 había un profeta que profetizaba por dinero. La palabra de Miqueas habla de 3:1, habla de profetas que eran corruptos. En Jeremías 23:11 habla de los falsos profetas. En Lamentaciones 4:13 le dice que son unos borrachos, ¿verdad? Y así encontramos en la palabra la acusación de Dios con muchos falsos profetas que simplemente estaban profetizando u operando con este espíritu de error porque eran desleales, eran malvados, eran personas que estaban desviando al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, también en Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro 2, 1 al 22, habla de las personas que están operando con el espíritu de error. ¿Quiénes son esas personas? Las personas que siempre están tratando de dividir las iglesias, personas que siempre están trayendo problemas a las iglesias, que están trayendo de hacer separaciones, que están trayendo disolución, que discuten la palabra. Ustedes se han encontrado con esos hermanos que tú les dices, les enseñas, les hablas de todas las formas, pero siempre va a haber un pero. Pero es que la palabra dice, pero es que esto, entonces siempre están discutiendo la palabra. Hay personas que predican por avaricia, por dinero. Hay personas que están predicando simplemente por fama, simplemente para ser reconocido. Ellos también entran dentro del espíritu de error. Y hay dos tipos de personas. Hay personas que llevan al error y personas que son llevadas al error. ¿Quiénes son las personas que son llevadas al error? El error, que son las personas que son nuevas, que no conocen la Biblia, que no conocen muchas cosas del Evangelio, que entonces vienen estos hermanos, les caen encima, que son nuevos, ¿verdad? En el Evangelio y les empiezan a contaminar la palabra, les empiezan a dar una interpretación, que no es correcta, que no es la que tienen que dar, y entonces estos hermanos nuevos creen. Generalmente las personas que se han convertido recién creen todo lo que se les está diciendo, se les está enseñando porque se acaban de convertir y entonces ellos descubren la palabra, pero a medida que van caminando, ellos también descubren que fueron engañados, que fueron estafados, que fueron mal enseñados. ¿Por qué? Por estos hombres que conducen al error. Entonces, dos tipos de personas que son los conductores del error y las personas que dejan de conducir, que se dejan conducir al error. Uno por ignorancia y el otro por intención, ya sea avaricia,
el dinero, la fama, o está operando con un espíritu demoníaco. Hasta aquí preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna aportación? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿No? ¿Está claro? Está claro. Amén. Amén. Continuamos. Una persona puede operar, vivir, caminar con un espíritu de error, que es un principado del cosmos. Cuando hablo del principado del cosmos, estoy hablando del sistema que está operando en la Tierra, en el planeta Tierra, mejor dicho, no en el planeta Tierra, sino en el mundo, el sistema que está operando en el mundo. Ese es el principado del cosmos. Cuando su estilo de vida es de quebrantar leyes, de reglas, normas, desobedecer la palabra de Dios. Hoy en este tiempo encontramos muchísimos, cada vez más leyes que quieren hacer en contra de lo que Dios ha establecido y les llaman estilo de vida, les llaman libertad de vida, les pueden llamar género, le pueden llamar lo que le quieran llamar, pero simplemente entran dentro de las doctrinas y de los espíritus de error. Hay personas también que son gobernadas por sus emociones. Esto es interesante porque también, si somos honestos delante de Dios y si nosotros enseñamos, tenemos que haber pasado y vivido esto. Muchas veces se opera desde una base de emociones. Hemos sido emocionales muchas veces, hemos sido juzgadores, tenemos que reconocerlo, hemos juzgado o hablado por lo que hemos visto y hemos oído, ¿verdad? Y hemos hecho juicios y prejuicios prematuros que pueden haber dañado, que pueden haber, que nuestra equivocación, nuestro error puede haber dañado, un mal consejo, una mala palabra, una mala, también hemos caído. Y esto es lo que nosotros tenemos que reconocer, porque tenemos que tener el espíritu muy limpio para que haya un avance espiritual en nosotros. Uno de los principios que el profeta tiene que tener es la capacidad de reconocer que pasó también por ese camino. Pero lo interesante es, ok, como dije anteriormente, viene la palabra de verdad a mí, me confronta y yo regreso a mi camino recto. Pero si yo me empecino en decir, pero yo estoy bien delante de Dios, yo esto, entonces ahí es donde nosotros podemos ser presa fácil de este espíritu de error que nos va a engañar a nosotros primero, nos vamos a ser engañados nosotros mismos. Por eso es que el apóstol Pablo decía, creo que lo hemos leído, que tienen la conciencia cauterizada. Hay hombres y mujeres que se dicen que son profetas, se están profetizando, están predicando, pero están en pecado. Están haciendo montones de cosas. Y tú te preguntas, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Por qué? Porque ya tienen la conciencia cauterizada. Ya no les duele, ya no les avergüenza, ya no sienten que es pecado porque todo el mundo lo hace, o ya no sienten que es malo porque están acostumbrados a eso y su conciencia se está cauterizando, se está endureciendo su corazón. Entonces son personas que terminan en el error. Se puede profetizar desde una base de error, porque son personas que están profetizando de sus sentimientos y de sus emociones. Personas que son heridas, personas que han sido heridas, que han sufrido heridas y no sanan de las heridas del pasado y han sido maltratadas, por decir, han sido maltratadas por sus pastores, por sus ministros, por sus líderes, han sido maltratados por su iglesia. Entonces se salen de esa iglesia, salen con esa herida. Pero como tienen un llamado genuino de parte de Dios al ministerio profético o a la intercesión o a la profecía o un don genuino de parte de Dios, pero empiezan a operar desde la base de la herida, entonces son presa para el espíritu de error. Por eso que decía, oh Gálatas insensatos, empiezan en el espíritu y terminan en la carne. ¿Ellos querían terminar en la carne? No, ellos querían conocer y saber, simplemente que no fueron lo suficientemente humildes para reconocer sus errores, y lo segundo es que no tomaron el tiempo para conocer al Mesías, para conocer de Dios, para conocer el corazón y la voluntad de Dios, porque cuando tú conoces el corazón y la voluntad de Dios, entonces tú sabes que Dios es un Dios primero de restauración, primero de perdón, de amor,
que no es un Dios de juicio, que no es un Dios que te va a castigar, te equivocaste, ok, corrígete, aquí estoy amándote, te fuiste por otro camino, ve y deja las 99 y va y rescata, ¿me entiendes? Ese es el Dios que nosotros tenemos, no para condenar, ni para juzgar, ni para matarnos, ni para echarnos juicio. Podemos cometer errores, claro. Podemos ser presa del espíritu de error, posiblemente, pero hay que arrepentirse y regresar atrás. Continuamos también. Profetas inexpertos. ¿Quiénes son otras personas que caen, que son presas del espíritu de error? Los profetas inexpertos. Profetas que no se dejan guiar, profetas que no se dejan mentorear. El que ya yo soy profeta y empiezan a dar una profecía o Dios le revela algo, ya Dios me dijo, Dios me habló, pero no aceptan que su profecía sea pesada, no aceptan que su sueño sea juzgado, no aceptan que sea corregido. Como dije la vez pasada en las características de los profetas, yo tenía un gran problema, podía ser genuino, podía ser de Dios, pero la forma en cómo le decía, impulsada por mi pasión, porque yo quería que las cosas sean así, y daba así, y hería a las personas, porque no todas las personas son iguales. Tal vez si yo te digo algo, por ejemplo, yo te digo algo fuerte a ti, tú tienes el carácter fuerte, tienes la madurez espiritual para aceptar esa palabra, entonces tú la vas a aceptar desde la base de tu madurez y desde la base de tu conocimiento de la palabra, desde la base de tu misericordia, desde la base de tu amor hacia mí, desde muchas bases. Pero si eres una persona que no tiene madurez, que no tiene conocimiento, que no es, entonces viene el profeta, te da una palabra, ay, mira que ese profeta, y que me dijo, y yo sé qué, y no sé cuánto, ¿verdad? ¿El profeta se lo buscó? Sí, se lo buscó, porque tampoco no fue sabio, pero eso no quiere decir que no era profeta, no fue sabio, no fue maduro también, fue inexperto, lo dijo, fue genuino, fue de Dios, pero no supo decirlo, pero la otra persona que escucha también tiene su parte. ¿Me están entendiendo? O sea que son de dos vías, quien recibe la palabra y quien da la palabra. Hasta aquí. Pregunta. Dígame. Dijiste que la palabra tiene que ser pesada. ¿Tiene que ser pesada por quién y cómo? Por la palabra. Generalmente tiene que ser pesada por una persona de mayor autoridad en tu vida. Una persona que tenga experiencia, por ejemplo, el pastor, otro profeta, alguien que tú sepas que tiene conocimiento. O si hay presbiterio profético, depende de la palabra. Por ejemplo, si tú recibes una palabra para Susanita, tú vas a ir donde tu pastor y decirle, pastor, ¿qué le parece esta profecía para Susanita? No. ¿Verdad? O sea, es una profecía personal, es una palabra personal. Pero si hay una profecía para la congregación, entonces lo correcto es que tú vayas donde tu pastor primero, y le digas al pastor, tuve una revelación, una visión, el Señor me habló para la congregación. ¿Por qué? Ese es el orden, Él es la cabeza. Tú no puedes decir, así dice el Señor, en el desorden, y de repente lo que tú estás diciendo, estás exponiendo al pastor, la iglesia, un hermano, y eso no es de Dios. Aunque Dios no, pero la palabra dice que profeticen dos y callen, pero eso es el don de profecía. Nosotros estamos hablando de la revelación profética, la revelación donde Dios tiene que pesar. Por ejemplo, tuve un sueño con la ciudad de Nueva York. Entonces ahí tú buscas otro profeta, un hermano de mayor conocimiento, una persona que te pueda ayudar y decir, mira, yo soñé que venía un principado, que vino esto, que lo otro, y que fui, que fue allá, y que vino y me dieron una palabra. No, hermana, esto puede significar esto puede significar el otro, pero yo creo que tú comiste habichuelas anoche. Amén, entonces, ya te entiendo. Está bien. Entonces te dicen, pues, wow, esa palabra es poderosa. Yo quiero, entonces, hermana, usted la puede confirmar, usted la puede dar, usted puede ministrar, o muevas en eso, ¿ves? Entonces tú vas con confianza porque ya tu palabra fue pesada. Yo recibí una palabra, por ejemplo, una palabra tremenda, que es larga, y se la dije, una fue a un pastor de afuera, a un profeta de aquí de Nueva York, a mi apóstol, y ambos lo que dijeron es, escríbemelo y pásamelo. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque
Caía perfectamente para los tiempos de Dios, para lo que estaba sucediendo y la salida. Otra cosa, dentro del peso de la palabra que tú vas a recibir, tú vas a encontrar, si la persona sabe pesar la profecía, la persona sabe, y esto va a ser para tu bien, profeta, eso va a ser para tu bien, o sea, no te resientas, no te duelas. ¿Por qué? Porque eso te va a enseñar a ti, te va a enseñar a ti. Que digan, por ejemplo, que te digan, ahí se me fue, que cuando, que no importa la palabra que tú vayas a dar, que tú tengas la suficiente confianza para ir y decir la palabra, la revelación que te estén dando, que te digan que sí, que no, que fue, que tú tengas la capacidad de decir, oh, ok, está bien, simplemente fue mi imaginación, simplemente fue un sueño que estaba pensando, simplemente lo que oí, lo que vi, porque también hay tres fuentes, o sea, Dios, el diablo y tú. O sea, está la voz de Dios, está la voz del diablo y está la voz del profeta. Entonces hay tres voces, tienes que discernir, entonces tienes que tener la capacidad de decir, oh, no era entonces de Dios, y contentarte, y no decir, no, que no me creen, que eso no es Dios, y que yo estoy segura, y que me rechazan, y que eso, y mira, el daño es para ti. Amén. El daño es para ti, ¿por qué? Porque te vas a creer que es verdad, va a entrar un espíritu de error y vas a seguir profetizando en el error. Que eso es lo que abunda, que eso es lo que hay más, ¿no? Entonces, por eso que es bueno que alguien, mira, soñé esto, ¿usted qué cree? Mira, tuve una visión, ¿tú qué piensas? Por ejemplo, con la hermana Antonieta, con el apóstol Paul y con algunos hermanos, cada cosa que Dios nos muestra, cada cosa que nos revela, nos estamos contando, nos estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos, de esa manera estamos pesando, estamos viendo, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿La palabra apoya esto o no apoya? Está como medio raro. Si está como medio raro, entonces decimos, vamos a ponerlo en luz ámbar, vamos a quedarnos quieta que Dios nos confirme porque está en ámbar. Cuando Dios nos dé luz verde, entonces vamos detrás de esa palabra. Pero si hay una luz roja, definitivamente tú la vas a desechar. Pero cuando tú no estás segura que esa palabra viene de Dios, mejor ámbar. Otra de las cosas que tú tienes que cuidarte, que cuando la palabra es demasiado buena, que cuando la palabra es demasiado, así te dice el Señor, o Dios me mostró que vas a tener empresas, que vas a comprar un carro, que te va a venir un marido de ojos azules, demasiado buena, entonces duda. Mucha gente dice, no, tiene que ser de Dios, porque lo que me habló es bonito, lo que me dijo es lindo, tiene que ser de Dios. Y muchas veces lo perfecto, lo bonito, lo bueno, no viene de Dios. Entonces tú puedes creer que es de Dios porque se ve bueno, pero entonces no, y que el Señor me dijo, y que enmiende mis caminos, y imagínate, ¿acaso yo estoy pecando? Y me dijo que examine mi corazón. ¿Y qué voy a examinar? Si yo estoy bien. Yo estoy bien. O sea, mejor es detente y examina tu corazón. Yo les hablé la semana pasada en las características del profeta en beneficio de las hermanas que no han estado. Yo fui a visitar al apóstol Polo y me encontré con una profeta que es probada y aprobada, conocida en la ciudad, no solamente en la ciudad, en varios países. Y la encontré ahí, empezamos a conversar y yo, ni tonta ni perezosa, perdón, no debo decir las palabras, padre, no es correcto. Le dije, ya que está aquí, voy a aprovechar para que ore por mí, ¿no? Entonces ella oró por mí, me dio palabra tremenda, me empezó a orar, confirmó el ministerio profético, pero también me dio una palabra de reprensión, me dio la palabra de exhortación, y yo lo acepté, y creo que eso es lo que más me gustó, es la partecita que más te incomodó, claro que me incomodó porque te está confrontando, pero es la parte que más me gustó, la parte que más yo me recuerdo, la parte que más la cogí. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que tengo que trabajar en esa área, es verdad. Entonces, tienes que reconocer, ¿verdad? Entonces, y porque no, nos quedamos con lo venido. Me dijo que yo era una profeta de profundidades y que tengo que ir, que Dios tiene revelaciones y que esto, y ay, qué tremendo, contamos lo lindo, pero lo negativo. Entonces, siempre una palabra
profética de Dios, una palabra de profecía, siempre Dios te va a dar exhortación, edificación y consolación. Si no hay esos tres elementos, nuevamente, Amén. luz ámbar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a decir, Zulma, te voy a regalar una casa, un pasaje para avión, y te vas a ir a Inglaterra, y te voy a dar esto y te voy a dar el otro. ¿A cambio de qué? O sea, ¿cuál es la demanda? ¿Por qué? ¿Que para qué? No sé, querrá que vaya a vivir allá, querrá regalarme una casa, ¿y para qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el diseño que Dios tiene para con eso? ¿Tú me entiendes? Entonces, Amén. siempre uno no es así como que, ay, el Señor me... No, uno tiene que, y antes de soltar la palabra, tú tienes que meditarla. ¿Por qué? Porque si tú no pesas tu propia palabra, tú mismo te estás desacreditando. Hay personas que les gusta profetizar, les gusta, así dice el Señor, y así, y en cada servicio, en cada oración, y así te dice el Señor, y lo que está haciendo es repitiendo un verso bíblico, porque se le vino a la mente, y como se le vino a la mente ese verso bíblico, ella ya cree que el Espíritu Santo le está diciendo que lo tiene que decir. En una oportunidad, gracias, en una oportunidad, ¿lo necesito? Ok, en una oportunidad, estábamos en plena adoración, en plena alabanza, y se levantó una hermana que empieza a decir que quería hablar, que tenía una palabra que Dios le había dado. Y la palabra de Dios era, mineral, por favor, gracias. La palabra de Dios, así dice el Señor, que todos, mira, todos, primero uno, la palabra todos nunca se dice, porque todos es general, todos. Tú me dices algunos, es muy diferente que todos. O muchos es muy diferente que todos, ¿cierto? Todos ustedes son sepulcros blanqueados que me alaban de la boca, de la garganta para afuera, una cosa así. Y yo dije, qué raro. Y lo primero que hace uno es, ay, Señor, perdóname si yo te estoy adorando y te estoy alabando de aquí para afuera. Ay, Señor, entonces, todos, o sea, todos estamos descalificados como adoradores en ese entonces. Y lo segundo es, gracias, gracias, Señor. Entonces lo segundo es, yo me arrodillo, yo no estoy desechando la palabra de la hermana, me arrodillo y digo, Señor, perdóname, y escucho la voz que me dijo el Señor, enseñándome a mí. Sí se lo dije, pero se lo dije a ella, no a la iglesia. O sea, ella era la sepulcro blanqueado, no la iglesia. ¡Auch! ¿Te das cuenta? Entonces cuando dijo, yeah, dije, me paré, ¿no? No dije nada, me quedé callada la boca, pero me sirvió como lección. Entonces, por supuesto, el pastor que estaba adelante estaba... ¿Cómo tú crees que el pastor va a estar adelante con esa palabra? O sea, tú eres pastor y te están diciendo que eres un sepulcro blanqueado. ¿Tú cómo te sientes? Y a tu iglesia le están diciendo sepulcro blanqueado. ¿Cómo se siente el pastor? Cada uno de nosotros tenemos un pastor. Imagínense a su pastor, ¿cómo se sentiría? Entonces yo conversé con el pastor y le dije, ¿sabe qué? Esa palabra, el Señor me dijo eso. Tú sabes, me dice, sierva, yo te agradezco que me digas eso porque es confirmación de lo que yo sentí. Y era para ella, no para la iglesia. Entonces, cada cosa que nosotros vayamos a decir o recibamos, le tenemos que preguntar primero, ¿es para mí, Señor? ¿Es para determinada persona? ¿Es para qué? ¿Cuándo lo doy? ¿Cómo lo doy? ¿A quién lo doy? No soltarlo por soltarlo, porque entonces nos vamos a desacreditar. Y el primero que te va a desacreditar es Dios. ¿Por qué Dios? Porque no te va a respaldar. Porque no hay respaldo de Dios. Entonces ahí es donde terminan en la carne, porque tienen el don que es genuino, tienen el llamado que es genuino. La palabra dice, dones, ministerios son revocables, o sea, nunca se te remueven, nunca se te quitan hasta el día que tú te mueras. Pero ya no es Dios quien lo está usando, sino empieza a usarlo primero la carne. Empiezan a profetizar en la carne, empiezan a profetizar de sus emociones, empiezan a profetizar de sus sentimientos. Como continúan en la carne, ¿qué va a pasar?
viene el enemigo, Mhm. y ahí es donde el enemigo los va a usar. Ahí es donde empiezan a profetizar en el espíritu de error. O sea, ya ni siquiera, entonces empiezan en el espíritu, terminan en la carne y terminan endemoniados. Mm. Terminan falsos profetas, terminan endemoniados. Yo he contado varias veces, creo que Isa lo ha escuchado muchas veces y la hermana Antonieta también, que yo conocí una hermana que en paz descanse porque ya ella partió con el Señor hace muchísimos años, que ella recibió un don bonito de Dios y Dios la usaba al principio, que a mí me impresionó cómo Dios la usaba, ¿no? Pero ella abusó tanto de su don que ella ya no andaba así, pero es un ejemplo que doy, ¿no? Pero ya ella prácticamente andaba buscando por quién orar, por quién profetizar, por quién liberar con las manos así, porque ella sentía que sentía fuego en las manos. Ahora lo vamos a ver qué es eso. Y que sentía fuego en las manos y que no sé qué, y que no sé cuánto, y oraba por todo el mundo, liberaba a todo el mundo, le profetizaba a todo el mundo, y terminó en un manicomio. Terminó en un manicomio. Se alocó la mujer. Terminó profetizando en las calles, hablando en las calles, terminó en un manicomio, murió en el manicomio. Mira hasta qué punto es delicado hablar de todo eso. Continuamos. Una persona puede operar, vivir, caminar con un espíritu de error y nunca darse cuenta. Wow. Seguir profetizando, porque sigue yendo a la iglesia, sigue diezmando, sigue sintiéndose un siervo de Dios, una sierva de Dios, pero frutos. Dame los frutos. Mueve el árbol. A ver, mueve el árbol. ¿Cuál es su testimonio? A mí un pastor me enseñó eso. Cuando alguien te diga algo, cuando alguien te ofenda, cuando alguien te hiera, cuando alguien te diga algo, cuando alguien quiera atacarte o te diga lo que sea, o ya sea lo bueno o malo, mira a la persona y pregúntate primero, ¿cuál es su testimonio delante de su familia? ¿Quiénes son los que más te conocen? Tu familia. Mhm. ¿Quiénes son los que van a decir, es verdad que mi mamá es una mujer de Dios? O es, pues mentira, que mi mamá no es ninguna mujer de Dios, ¿verdad? Tu familia, tu marido que vive contigo, te va a decir, pero esta mujer es imposible, o esta mujer es una santa, tu marido. Me decía, primero mira su testimonio en su casa. Mira el testimonio en su trabajo, cómo la tratan. Y tercero, mira el testimonio de la iglesia, porque en la iglesia somos bien santas, aleluya, gloria a Dios, te amo. Pero en la casa, un día el Señor me habló y me dice, yo estaba llorando y pidiéndole al Señor que me enseñe a salmear, que me enseñe a adorar, como le dice al Señor, mira qué lindo que te adora Laura, qué lindo, que como te canta, yo quiero cantarte. Y escucho una voz que el Señor me dice, Marisa, cuando tú atiendes tu casa, me estás adorando. Cuando tú das a los pobres, me estás adorando. Cuando tú atiendes, me dice, a tus hijos, me estás adorando. Y yo dije, esto no es de Dios. Esto no viene de Dios. No, pues si adoración es canción, yo quiero cantarte. Imagínate, yo quería cantar. Después, entonces, es inconvertida, ¿no? Y voy donde el pastor, digo, pastor, que era mi pastor. Eso era lo bueno, que así como yo era de niña en la escuela, que todo quería saber, todo quería responder, todo quería preguntar en la iglesia, también me ayudó porque todo le decía al pastor. Pastor, escuché una voz y yo creo que porque yo quería cantar, me dice, hermana, y me enseña la Biblia, pero es que ese es el verdadero sacrificio. Le dije, cuando estaba en mi casa, estaba yo como media enojada y no quería ni atender al esposo, ni atender a los hijos. Me acordaba de eso y yo me esmeraba, ya estoy adorando, Señor, ya las cosas, ¿verdad? Porque aprendí y de verdad, o sea, nuestra adoración, nuestra vida de adoración es nuestro testimonio. Lo otro que me dijo el pastor es, diezma, si esa persona diezma, su testimonio en la casa, el testimonio de trabajo, el testimonio en la iglesia, diezma, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus frutos? Si no pasa, me dice, tira la basura, o sea, no le prestes atención, no le hagas caso, que está hablando piedras, porque ahí en Perú se hablaba, hablar piedras, como decir, hablar tonterías, hablar mentiras, está hablando piedras, no le hagas caso. Entonces, no nos podemos dejar afectar por una persona que no tiene testimonio, porque entonces el enemigo lo está utilizando, porque está hablando falso,
está hablando mentira. ¿Cómo yo sé que está hablando verdad? Si sus frutos me están diciendo que están podridos, que no hay frutos. Es un árbol seco, ¿qué me puede dar? ¿Me entendieron? Entonces, continuamos. Cuando su estilo de vida es de quebrantar leyes, quebrantar las reglas, las normas, desobedece a la palabra de Dios. Yo encontré una hermana que me dijo, ay, pero no seas tonta, una líder, era mi líder, hace muchos años también atrás, cuando recién empecé aquí, en este país. Me dice, ay, pero no seas tonta, pero si a ti te pagan cash, ¿por qué vas a declarar? Yo tengo que declarar. Pero los cash no lo declare, nosotros declaramos solamente los cheques, pero el cash no lo tienes que declarar, qué tonta que eres. Wow, y así mi líder. O sea que lo que es cash me lo calle, por los impuestos, el taxi, ¿no? Y yo dije, no, yo voy a declarar cash. Y hasta el día de hoy yo declaro hasta el último centavo del cash, aunque después me cobren más. Ministerios que buscan aprobación de los hombres. Primera de Tesalonicenses 2:3, creo que lo hemos leído, pues la apelación que hacemos no fluye del error o de motivos impuros. El espíritu de error siempre detrás hay un motivo impuro. Tampoco tratamos de engañar a nadie, dice Pablo, ¿no? Los profetas aislados del cuerpo del Mesías, que creen que no necesitan a nadie, que su vida, porque tienen sus propios argumentos, tienen su propia autodefensa, y esto los lleva a desconectarse de otros ministerios. Ustedes tienen que haber conocido profetas que no se quieren sujetar a un pastor, que no tienen iglesia, que no tienen pastor, que no tienen cobertura, que se mandan a sí mismos, que tienen su ministerio, fundan sus iglesias, solos. Y donde no les dan cabida, pues buscan otro, y entonces nunca tienen una estabilidad espiritual. Están operando desde sus heridas, lamiendo sus heridas. Profetas genuinos, profetas genuinos que ceden al pecado y dejan morir su espíritu profético. Profetas que han sido seducidos por otros, profetas que han sido, que pueden ser profetas genuinos de Dios, pero que por A, por B, por C, por cualquier circunstancia se descuidaron, dejaron de orar, dejaron de qué sé yo, empiezan a ser seducidos por el enemigo, empiezan a ser rodeados por el león, empiezan a ser acechados, se descuidan, entonces caen en cierto pecado. Cuando el pecado es continuo, cuando el pecado lo controla, entonces quieren profetizar, quieren ministrar, quieren liderar, pero ¿de qué base? ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a usar un vaso sucio? Si, como decía, nos enseñaba el apóstol, si yo escupo aquí y todo hay agua, tú no lo vas a tomar porque está sucio. El Espíritu es santo, Dios es santo, no va a usar un vaso sucio. ¿Quién lo va a usar? Deja morir su espíritu profético, o simplemente la culpa, la autoculpa, el no puedo, qué vergüenza, mejor no. ¿Por qué? Porque quieren también ser honestos delante de Dios y dicen, Señor, no me siento bien. Entonces el diablo te empieza a acusar, a sentirte mal, te descalifica y tú dices, sí, diablo, amén, no profetizo, sí, diablo, amén, ya no sé, sí, diablo, amén, ya no, sí, diablo, amén, soy una pecadora, sí, diablo, amén, ya no sirvo, sí, diablo, amén. Entonces vamos matando el espíritu profético. ¿Por qué? Porque la carne va matando nuestra alma y nuestra alma mata nuestro espíritu. Y en vacíos, ustedes se han encontrado, yo me he encontrado con muchos ministros que me dicen, ora por mí que me siento vacía. La palabra es vacía. Wow. Vacía. ¿Tú puedes estar estado desalentada? Claro. ¿Estado desalentada? Claro. ¿Estado herida? Claro. Me he sentido cansada? Claro. Pero vacía, ahí sí preocúpate. Cuando sientes vacío de Dios, ahí sí es bien, bien preocupante. Vacía, como que no hay nada, no siento nada, no nada. Es porque han estado en pecado, coqueteando con el pecado, dejando que el enemigo dice que el enemigo sale uno y entran 7, ¿verdad? El enemigo empieza a ensuciar de tal manera tu casa que ya el Espíritu Santo se contrista y la sientes vacía, porque el Espíritu Santo está contristado, está en un rinconcito, no se va, a menos que tú renuncies de él, no se va, él no se va a ir porque tú pecas.
pero está contristado, te va a dejar de usar, te va a dejar de redarguir porque ya no le haces caso, está con la conciencia cauterizada porque ya no les escucha. Entonces está ahí, te sienten vacío. Una vez que tú reconoces, te reconcilias, te pides perdón, te arrepientes, cambia de dirección y le dices Espíritu Santo, él inmediatamente feliz. Y eso es lo que yo quiero enseñarles esta noche, entre todas las cosas malas que vamos a hablar, porque es feo el tema. Es que Dios no condena, o sea, Dios no es un Dios malo que está con el palo. Voy a coger esto, mi lupa. Dios no está así detrás de ti. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué error cometes? ¿Y qué pecado cometes? Y ¡pum! Y un castigo, y un trato, y un proceso, y te quito, y no tienes esto. O sea, Dios no es así. Nosotros los hombres sí, pero Dios no. Dios nos deja, no deja, espera, tranquilo, está ahí. Te empieza a mandar una palabra, un sueño, una persona, otra persona. Cuando dice, bueno, vamos a ajustar cuentas. ¡Pah! Recién viene. Que no esperemos que Dios ajuste cuentas con nosotros fuertes, sino que sometámonos en la mano del Señor. Profetas genuinos que sean al pecado, yo dije, no, entonces 1 Samuel, ok. 1 Samuel habla sobre 1 Samuel 28, 3 al 25 habla sobre la bruja de Endor. ¿Se acuerdan de la bruja de Endor? Aunque Jesús habló de que no debemos hablar con demonios, Saúl habló con un espíritu. Era un demonio, eso no digan que se puede hablar con los muertos, era un demonio. Entonces, nunca pactemos ni hagamos alianza con el enemigo, por más que hayamos pecado, caído en el error, que nos hayamos equivocado, nunca hagamos ninguna alianza con el enemigo, ni escuchemos la voz del enemigo de ninguna forma, porque él es padre de mentira. Padre de mentira y todo lo negativo y malo que el enemigo pueda decirnos y culparnos y sentenciarnos y juzgarnos, eso no viene de Dios. Porque Dios es de restauración, Dios es levantamiento, Dios es arrepentimiento y cambio de actitud, perdón. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si nosotros hemos caído en un espíritu de error? ¿Qué hacer si cuando nos encontramos operando de una base de error? Examinar nuestro corazón. A ver, yo voy a pedir que me lo lean. ¿Quién no quiere leer? Hello, me quedé sola. Amén. Sí, ahí está. ¿Quiere que lo lea? A ver, léamelo 33333. Amina. Examinar tu corazón, Okay. confirmar en una persona para confiar. Oh, perdón. Confiar en una persona para que te ayude a identificar lo que te llevó al error. Renunciar. Espérense. Eso es importante. Déjame decir. Siempre tenemos que tener una persona que nosotros confiemos, que tú le puedas decir lo más horrible, que tú sepas que tú puedes confiar en esa persona y que esa persona no te va a delatar, esa persona no te va a embarrar, esa persona no te va a traicionar, esa persona va a ser fiel, esa persona te va a ayudar. Yo le doy gracias a Dios porque yo tengo como 3, 4 personas en las cuales yo puedo confiar y decir no, y decirle lo peor y mostrar mi peor cara, y yo sé que esas personas me van a amar, me van a restaurar, me van a perdonar, me van a levantar. Y una de esas personas, el primero es el apóstol Polo. Yo con él podía abrir mi corazón tranquilamente y decirle todo lo que no. La otra persona es la hermana María Antonieta, que está aquí. Ella es una hermana en la cual yo puedo confiar. Entonces siempre tenemos que buscar una persona que tú puedas confiar para que te ayude a identificar. Decirle, ¿crees que estoy mal? ¿Tú crees que hice bien? ¿O tú no estaré mal? ¿Tú crees que...? Entonces, que te digan los errores, que te diga las cosas malas tuyas, que te corrija. Eso es bueno, eso es una bendición de Dios. Así que es necesario que lo tengamos. ¿Continúo? Sí, por favor. Renunciar, confrontar, restituir y ordenar todo lo que se salió de orden. ¿Podría explicármelo un poquito, hermana? Ok, vamos a decir qué hacer, ¿verdad? Primero, si lo identificamos, renunciar.
como usted dijo anteriormente, confrontarlo, podemos confrontar nosotros o consultando con alguien para que nos ayude a identificar o a la persona en la que confiamos que nos confronte de alguna manera, decir, estás equivocado, estás equivocada en esto, por esto, por esto. Restituir puede ser si nosotros nos hemos equivocado, entonces dejar saber que nos equivocamos, aceptar que estamos equivocados y si hay algo que sanear, sanearlo sería como restituir, ¿no? Y ordenar todo lo que se salió de orden, que ordenar y restituir viene siendo prácticamente lo mismo, ¿no? Le doy un Ordenar ejemplo. lo que se salió de orden podría ser no repetir por ese mismo camino, ¿verdad? Como quien dice, cada error nos lleve a aprender. Le doy un ejemplo. Yo dije, creo que no recuerdo exactamente lo que ocurrió, pero yo no quiero mentir no recuerdo, porque yo no tengo tanta cosa en la cabeza que a veces olvido rápido, pero yo creo que yo había olvidado algo en la iglesia. Y regresé y entré a recogerlo, y estaba el grupo de adoración, estaba el apóstol de la congregación, de esa congregación que no era la mía, estaba la esposa, y yo, muy insolente, estaba apurada porque me estaba esperando. No fue mi intención de ser insolente. Me estaban esperando afuera en la calle. Entonces, yo entré rápido, ¿no? Y entré y no encontré lo que buscaba, y yo no recuerdo qué fue lo que hice o o hice un comentario. Yo hice algo que no estaba, fue una falta de respeto. Me salí. En la tarde yo recibo una llamada de teléfono de mi apóstol y me dice, Marisa, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú dijiste esto y esto, y hiciste esto y esto? Yo, sí, apóstol. ¿Lo dijiste? Sí, apóstol. ¿Hiciste esto? Sí, apóstol. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Sí, apóstol. Bueno, llámalos entonces y pide perdón. Eso es restituir. Pues tuve que llamar al apóstol de esa iglesia, tuve que llamar a los hermanos y decirles, perdónenme por la actitud que tuve. O sea, tuve que pedir perdón. Pero para eso yo primero tuve que aceptar, porque si yo, era fácil para mí, no fue así, y yo hice así. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy viendo como ellos lo vieron posiblemente. No fue así, ¿no? Pero era más honesto decir, sí, no sé cómo fue exactamente, pero posiblemente fue así. Así que mejor voy a hacer la restitución, que es pedir perdón. Otra forma de hacer restitución es devolver algo, un libro, lo que sea, algo que esa persona me lo dio y me olvidé por tiempo. También eso es importante. Entonces, la restitución es, o ordenar es dejarlo todo como al principio, como era antes. Si se rompió una relación, si ofendí a alguien, hermana, te estoy llamando para pedirte perdón. Yo aprendí también muchas cosas de una pastora que me llamaba Mari. Cuando tú dijiste esto y esto, ¿por qué lo dijiste? Dije por esto. Ay, gloria a Dios, porque tú sabes que no he podido dormir desde ayer pensando, ¿por qué dijo eso la profeta? Yo pensé que lo estabas diciendo por mí. No, le digo, no, yo dije por esto. Ay, qué bueno que te llamé y pude saber que realmente no era eso, porque entonces si ella se queda en su corazón ese pensamiento, imagínate la herida que ella empieza a crear, ¿no? Y puede haber enemistad entre nosotras, puede haber dolor entre nosotros, simplemente porque ella no me llamó a mí para decir, ¿por qué tú dijiste eso? O sea, aclárame. La hermana Antonieta tiene algo bueno que también ella hace y dice, dígame claramente lo que realmente quiere decirme, ¿verdad, Antonieta? Dígame claramente lo que quiere decirme. ¿Por qué? Porque ella no quiere escuchar algo que realmente no es. Entonces, y a veces nosotros es preferible confrontar de esa manera. Dime exactamente lo que me quiere decir porque yo estoy entendiendo esto. Porque si ella se va con ese entendimiento que no fue lo que le quise decir, porque habemos personas que hablamos diferente. Le dije yo una vez a una persona que hablaba, según yo en mi inglés, en mi país, un niño terrible es travieso. Oye, qué terrible este niño, qué travieso. Y aquí en los Estados Unidos no sé qué significa terrible, y yo dije, oh, lo mismo. She is terrible. Pero la persona se ofendió.
Se ofendió porque Es un quería... poco más fuerte, es Es más fuerte. entonces, yo dije, ay, entonces mi hijo me llama, mi mamá, tú dijiste eso, sí. Aquí en los Estados Unidos te es más fuerte, me dijo. Es otra, o como otra forma de decir, es como imposible, como es un desastre, una cosa así, ¿no? Entonces, no, digo, eso no fue, yo lo que quiero es travieso. Me dice, lo que no, si no sabes, Ah, si no sabes ¿cómo se llama? El significado real de la palabra, mejor no lo digas, porque la gente lo va a entender de otra manera. Y así he dicho yo muchas cosas que la gente se ha herido, se ha dolido. ¿Por qué? Porque nuestras culturas hablan diferente. Sí, la barrera del lenguaje. Es la barrera del lenguaje, correcto. Mm. Entonces, es así, hermana Antonieta, dígame. Perdón que esté levantando la mano. Ahora que agregó lo del niño, pues ya son dos cosas. Inicialmente era por una cosa que quería hablar. Lo que sucede, lo que yo entiendo es de que a los niños aquí pues los han acostumbrado lamentablemente a ser muy sensibles. Entonces hay que decirles que todo está cute, ¿verdad? Ya si se les dice que está terrible ya es una ofensa, pero eso es punto y aparte. Lo que quería decir, para agregar un poquito, es que cuando yo a veces digo, hágame preguntas directas, o sea, hágame una pregunta, pregúnteme, porque a veces la gente no pregunta, sino que insinúa, ¿verdad? ¿Por qué quiero atraer esto? Porque creo que todos hemos escuchado acerca de los 4 acuerdos, ¿verdad? Y entre los 4 acuerdos, yo trato de ponerlo en práctica. Hay uno que dice que los 4 son bien importantes, pero uno que trato de poner... Menciónalo para... Sí, uno que trato de poner mucho en práctica es no asumir. Y el problema de la gente es que toda la vida pasa asumiendo. Ve algo, asume. Le dicen algo, asume. No, como está diciendo aquí la explicación, salgamos de la duda, preguntemos. ¿No entiende algo? Preguntemos. O si le están haciendo una pregunta un poco no directa y no tan clara, que lo están dejando en su imaginación, yo no la acepto. A mí, hábleme claro, pregúnteme directo, pregúnteme y yo le voy a contestar, pero hágame la pregunta para que usted tenga una respuesta. Los 4 acuerdos, no me recuerdo muy bien, el que más me recuerdo es no asumir, creo que dar lo mejor de nosotros. Si alguien me ayuda con los otros 2, creo que todos lo sabemos. No, pero bueno, ¿No? ahorita mismo lo voy a buscar y se los comparto, pero uno de ellos que es para mí, uno de los más importantes es no asumir, en inglés pues don't assume, ¿verdad? Y hasta en el trabajo lo ponemos en práctica, cuando alguien quiere asumir algo, le digo, no asumas. Dice, los 4 acuerdos, sí, no asumas. Y eso es algo para mantener amistades claras, como la salud del grupo. Comunicación clara. Amén. Del grupo, muy bueno, muy bueno. Yo algo que hago es le repito de nuevo lo que me acaba de decir en otras palabras para ver si entendí. También. Porque repíteme lo que me dijiste. O sea, vuelve para estar segura que entendiste bien. Perdón, sí, y para eso quisiera compartirles algo así rapidito. Lo que dice Itza es tu nombre, ¿verdad? ¿Verdad, Itza? Itzamari, sí. Lo que dice Itzamari es algo súper saludable de hacer, pero, aquí viene el pero, como Estados Unidos, específicamente Nueva York, es el área de la confusión, a la gente no le gusta que uno haga eso y se molestan. Yo tuve un jefe que cuando me decía algo y trataba de enredarme, ¿verdad? Entonces yo le ponía atención y le decía, tú me dijiste esto, ¿verdad? Para quedar claros que entendí. Y me decía, ¿por qué me tienes que repetir lo que te estoy diciendo? Y yo le decía, simple, para estar clara y hacer lo que tú esperas que yo haga. No me tienes que repetir. ¿Saben por qué? Gracias a Dios por el discernimiento que Dios le da a uno. Lo que Él esperaba es que yo me equivocara para entonces tener algo de qué argumentar. Entonces, al uno repetirle a la gente que esté claro, ya uno le cierra la puerta a la gente para el argumento extra que quiere hacer. Porque siempre va a haber, es que tú me dijiste, no te dije, sí me dijiste, sí. Fue así, que no te dije, yo me dije, porque, sí. porque siempre el enemigo, a la hora que se envía la palabra, él va a querer torcer las palabras para poner enemistad. Amén. Entonces, lo mejor es ser claros. Hasta ahí dice corregir. No, seguimos, ¿no? ¿A quién toca? ¿Corregir? Yo leía mis 3. Ya, a ver, hermana Zulma. Corregir las causas y los efectos de ese proceso de la verdad al error.
recomenzar el proceso de limpieza con el davar del Padre. ¿Para qué? Ay, de restitución. Bueno, a ver, explícame corregir las causas y los efectos. O por ejemplo, Corregir la las causas. causa, por ejemplo, la causa y el efecto. Y la Bueno, consecuencia. lo que hiciste es incorrecto, el corregirlo. Y el efecto O sea, de ese proceso. Sí, entonces tú tienes, ¿qué causó? La causa, lo que ha causado, ¿no? La enemistad, el problema, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué pasó esto? El proceso, ¿no? Y el efecto. Y como resultado de esto, pasó esto y esto, esto. Entonces yo voy a corregir esto. Entonces yo tengo que ir a la causa, a reconocer ¿cuál razón? Por esto, por esto, por esto. Entonces, cuando yo corrijo esto, sano el propósito, el proceso lo trabajo, ¿no? Porque estoy corrigiendo aquí y el resultado va a ser la reconciliación, el perdón. Entonces, siempre acuérdense que en la gran mayoría, yo creo que en todo, siempre hay una causa y un efecto. Por eso que también la palabra dice, la maldición no viene sin causa. Cuando hay una maldición en tu vida, cuando hay una causa, ¿qué lo causó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando esto, hermana? ¿Qué está sucediendo? Causa y efecto. Entonces, en los problemas que se encuentran también siempre va a haber una causa y un efecto. Y le voy a pedir a la hermana Milagro que me lea la otra y me hable sobre recomenzar el proceso de limpieza con el davar del Padre. Wow. No, o sea, pienso que ante cada circunstancia y cada error que uno comete, uno tiene que, más que nada, primero limpiar el corazón. Entonces, cuando uno empieza a hacer esa limpieza, lo hace con el davar, con la palabra, ¿no? Entonces, muchas veces esas asperezas y todas esas cosas se anidan en el corazón, y de la abundancia del corazón hablan nuestros labios. Entonces, a veces no es que querramos hacerlo, sino que ese corazón ha estado todavía ennegrecido, lastimado, herido. Entonces no ha habido una limpieza interior para que se manifieste exteriormente. Amén. Y al no manifestarse, hemos hablado lo que ha venido a nuestros labios, porque hemos estado heridas, lastimadas, de repente humilladas, porque pasaron eso. Pero si tú empiezas a ese proceso de limpieza, va a venir entonces una sanidad interior. Y ya no vamos a estar hablando a flor de piel, sino que vamos a pensar para hablar. Amén. Entonces vamos a tener que actuar y ponernos en el lado de la otra persona, usar la empatía y decir, no, yo no puedo lastimar, yo no puedo herir, yo no puedo hacer daño, porque es como si me lo estuviera haciendo a mí mismo. Es el cuerpo de Cristo y tengo que pensar que no me gustaría que me lo hagan igual. Amén. ¿No? Entonces, recomenzar sería parte de ese proceso, una limpieza. Y para que podamos nosotros brillar, primero tenemos que sanar y limpiar nuestro corazón, del cual mana la vida. Amén. ¿Y qué dice que con qué limpiará el joven su palabra? ¿Con su camino? Con la palabra. Con la palabra. Entonces, la palabra es la que nos va a limpiar. La palabra de Dios es la que nos trata de traer esa sanidad, esa limpieza, esa restauración. Es la palabra, el davar de Dios. Juan 8:12 dice, Jesús dijo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, nosotros que somos seguidores del Mesías, andamos en luz, no en las tinieblas, no en el error. ¿Qué más? ¿Qué más? Isa, ¿tú puedes leer? ¿Tú lees en español ya? Efesios 5:8. Siempre digo que no, pero sí leo un poco. Andar como hijos de luz. 9. Porque el fruto del Espíritu Santo es en todo abunda, justicia y verdad. Amén. Primero Tesalonicenses 5:5. Todos vosotros sois de la luz del día y no de la noche ni tinieblas. Amén. Primero Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifiquéis por completo. Completo.
y todos vuestros ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. irreprensible para vendar ya ahí me La perdí. venida. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al ser nosotros de la luz, hijos de la luz, no andamos en tinieblas. Tenemos que andar como él anduvo. El fruto es lo que nosotros tenemos que dar. Esos 3 frutos, por favor, ese verso, anótenlo y hasta me gustaría dejarlo de tarea para que ustedes investiguen qué cosa es andar en toda bondad, en toda justicia y verdad. Esos son los 3 frutos que el Espíritu Santo quiere que nosotros empecemos a caminar, a desarrollar, más que hablar en lengua, más que los milagros, más que las cosas, que la profecía, que las revelaciones, que las que vino, que las que no vino, que me llevó, que fui allá, que fui al cielo, que visité al tercer, séptimo cielo, es que nosotros estemos viviendo en el fruto de la bondad, en el fruto de la justicia y en el fruto de la verdad, la palabra. Entonces nuestro cuerpo va a ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu va a ser guardado porque entonces el Espíritu Santo va a estar morando en nosotros, ayudándonos a vencer la carne, a vencer a vencer todo lo que pudiera estar debilitándonos en las cosas del Señor. Y viene el proceso de la restauración, del perdón, de tomar en cuenta toda nuestra vida y todo el panorama para nosotros volver a recomenzar en ese proceso, como dijo la hermana Milagros, de limpieza a través de la palabra. Si estuvimos operando bajo un espíritu de error, no la equivocación, que todos recibimos de error, entonces examinarnos si realmente fue humano, por ignorancia, por inexperiencia, o le hemos dado cabida al enemigo para que nos use sin darnos cuenta. Continuamos. El segundo punto, el espíritu de error y otras doctrinas. Perdón. Sí. Tengo los 4 acuerdos, si quieren que se los mencione antes. Bien. Amén. Los 4 acuerdos dice que son: sé impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras. No tomes nada personal. El otro es: no adivines ni supongas. Eso sería el no asumir, ¿verdad? No estar adivinando ni suponiendo que quiso decir aquí ni que quiso decir allá. Es no asumir. Y el cuarto es: haz siempre lo máximo, o sea, lo mejor que puedas. Dar de nosotros lo mejor que podamos. Están bastante simples y si los ponemos en práctica, pues nos ahorramos muchos problemas, dolores y cabezas y malos entendidos. Aleluya. Amén.